Capítulo 15. La encuesta. Eran alrededor de las 6 de la mañana cuando Bundle llegó a su casa. A las 9:30 estaba ya levantada y vestida y llamó a Jimmy Desiher por teléfono. La rapidez con que contestó le causó alguna sorpresa que se disipó cuando le explicó que asistiría a la encuesta. «Yo también», dijo Bundle, «y tengo muchas cosas que contarte». «¿Quieres que pase a recogerte y así hablamos por el camino?» «Muy bien, pero deberás hacerlo con tiempo suficiente para pasar por Jimmy's, pues es el jefe de policía que avisa que iría a buscarme». «¿Por qué lo hace?» «Porque es un hombre muy bondadoso». «También lo soy yo», observó Jimmy. «Muy bondado...» «Oh, sí, tú eres muy borrico», dijo Bundle. «Anoche oí a alguien que lo dijo». «¿Quién fue?» «Un judío ruso. No fue él, sino...» Pero una indignada protesta la calló. «Quizás sea un borrico», dijo Jimmy. «Incluso creo que lo soy, pero no estoy dispuesto a consentir que un judío ruso diga eso de mí. ¿Qué hiciste anoche?» «Eso es lo que te contaré después», contestó Bundle. «Hasta luego». Colgó el auricular de una manera encantadora que dejó a Jimmy agradablemente interesado. Tenía la mejor opinión de la capacidad de Bundle, aunque no había nada más en sus sentimientos hacia ella. «Ha estado haciendo algo», pensó mientras apuraba apresuradamente su taza de café. «Estoy seguro». 20 minutos después, su pequeño coche de 2 plazas se detuvo frente a la casa de Brook Street y Bundle, que le estaba esperando, bajó rápidamente. Jimmy no era, por regla general, un muchacho muy observador, pero notó las ojeras que le circundaban los ojos, que delataban que se había acostado muy tarde. «Vamos a ver», dijo mientras se dirigían hacia los suburbios. «¿Qué has estado haciendo?» «Ahora te lo contaré todo», repuso Bundle, «pero no me interrumpas hasta que haya acabado». El relato fue bastante largo y Jimmy no podía apartar los ojos del camino para evitar tener un accidente. Suspiró cuando Bundle terminó. Entonces la miró pensativo. «Bundle». «¿Sí?» «No me habrás estado tomando el pelo». «¿Qué quieres decir?» «Lo siento», se excusó Jimmy, «pero me parece haber oído eso antes en un sueño, ¿sabes?» «Lo sé», repuso Bundle comprensiva. «Es posible», dijo Jimmy expresando sus pensamientos en voz alta. «La hermosa aventurera extranjera, la banda internacional, el misterioso número 7 cuya identidad nadie conoce. He leído esas cosas muchas veces en las novelas». «Claro que sí, y yo también, pero ese no es motivo para que no sucedan realmente». «Supongo que no», admitió Jimmy. «Después de todo, la ficción se basa en hechos reales». «Quiero decir que, si las cosas no sucedieran, la gente no podría pensar en ellas». «Tus razonamientos son lógicos», asintió Jimmy, «pero de todas maneras no puedo evitar pellizcarme para comprobar si estoy despierto». «Yo también tuve esa impresión». Jimmy suspiró profundamente. «Bien, supongo que estamos despiertos. Déjame ver. Un ruso, un americano, un inglés, un posible austríaco o húngaro y la señora, que puede ser de cualquier nacionalidad, por ejemplo, rusa o polaca. Es un grupo muy representativo». «Y un alemán», dijo Bundle. «¿Has olvidado al alemán?» «Oh», exclamó Jimmy, «¿tú crees...?» «El número 2, que estaba ausente, es Bauer, nuestro lacayo. Me parece bastante claro que lo que dijeron acerca de esperar un informe que no había llegado, aunque no alcanzo a imaginar qué puede hacer en Jimmy's que pueda proporcionar la información». «Debe de tratarse de algún asunto relacionado con la muerte de Jerry Wade», repuso Jimmy. «Hay algo ahí en lo que aún no hemos profundizado. ¿Dices que mencionaron a Bauer por su nombre?» Bundle asintió. «Le reprocharon que no hubiese encontrado esa carta». «Bien, las cosas están más claras. Tendrás que perdonar mi incredulidad, Bundle, pero tu historia parecía muy extraña. ¿Dices que ellos saben que iré a la abadía Bevern la semana próxima?» «Sí. Entonces fue cuando el americano, fue él, no el ruso, dijo que no había necesidad de preocuparse, que tú eras un borrico». «Ah», exclamó Jimmy. Pisó a fondo el acelerador y el coche salió disparado. «Me complace que haya contado esto, pues eso me hace interesarme en el asunto». Permaneció en silencio por un momento y prosiguió. «¿Dices que el nombre del inventor alemán es Eberhard?» «Sí, ¿por qué?» «Espera un momento.
Estoy recordando algo. Everhard. Sí, tengo la certeza de que este era el nombre. ¡Cuéntame! Everhard es un individuo que está en posesión de un sistema para templar el acero. No puedo explicarlo detalladamente porque carezco de conocimientos científicos, pero sé que lo endurece de tal forma que un alambre tiene tanta resistencia como una barra. Everhard estaba relacionado con la aviación y su idea consistió en que de reducirse el peso de los aviones, la aviación se revolucionaría. Quiero decir que el coste de fabricación quedaría muy reducido. Creo que ofreció el invento al gobierno alemán y se lo rechazaron, alegando que tenía algunos defectos, pero lo hicieron con bastante grosería. Entonces se puso a trabajar de firme y logró corregir los fallos, pero se sentía ofendido por la actitud del gobierno y juró que no les daría su invento. Siempre creí que se trataba de un bulo, pero ahora tomó un cariz distinto. «¡Eso es!», asintió Bundle animada. «Creo que tienes razón. Everhard debe haber ofrecido su invento a nuestro gobierno, que ha pedido o pedirá la opinión de un experto como Sir Oswald Coote, para lo cual Sir Oswald, George, el ministro de Aviación y Everhard celebrarán una reunión en la abadía. Everhard llevará consigo los planos, o la fórmula, o como se llame». «Fórmula», sugirió Jimmy. «Me parece que esta es la palabra adecuada». «Llevará la fórmula consigo y las 7 esferas quieren robarla. Recuerdo que el ruso dijo que valía millones». «Supongo que debe ser así», asintió Jimmy. «Y unas cuantas vidas», dijo otro de ellos. «Parece que ya las has estado contando», observó Jimmy, cuyo rostro se ensombreció. «Fíjate en la encuesta de hoy. ¿Estás segura, Bundle, de que Rooney no dijo nada más?» «No», repuso ella, «solo 7 Dials. Díselo a Jimmy Thesiger. Eso es todo cuanto alcanzó a decir, pobre muchacho». «Ojalá supiéramos lo que había averiguado», observó Jimmy. «Pero sabemos una cosa. Me parece casi evidente que Bauer, el criado, es responsable de la muerte de Gary. ¿Sabes, Bundle?» «¿Sí? A veces me siento angustiado y me pregunto quién será la próxima víctima. No es la clase de asunto en que una joven deba mezclarse». Bundle sonrió. Se le ocurrió que Jimmy había necesitado mucho tiempo para clasificarla en la misma categoría que a Lorraine Wade. «Es más probable que el próximo en caer seas tú», observó alegremente. «¿Por qué no piensas en algo más alegre, como por ejemplo en que haya alguna víctima en el otro lado?», preguntó Jimmy. «Esta mañana me siento bastante sanguinario. ¿Reconocerías tú a algunos de los miembros de la banda si los volvieras a ver?» Bundle vaciló. «Creo que al número 5, dijo finalmente. «Habla de una manera algo rara, como con un ceseo». «¿Y el inglés?», Bundle negó con la cabeza. «Fue el que menos vi, solo un atisbo, y tiene una voz corriente, excepto que es un hombre corpulento. No sé nada más». «Está la mujer, desde luego», continuó Jimmy. «Debería ser más fácil de identificar. Seguramente hace el trabajo sucio, dejándose invitar a cenar por enamoradizos ministros y sonsacándole secretos de Estado cuando han bebido un par de copas. Por lo menos, así es como sucede en las novelas. Pero, en realidad, el único ministro a quien conozco solo bebe limonada». «Piensa en George Lomax», dijo Bundle riendo. «¿Puedes imaginártelo enamorándose de hermosas mujeres extranjeras?» Jimmy estuvo de acuerdo con ella. «En cuanto al misterioso número 7, prosiguió Jimmy, ¿tienes alguna idea de quién puede ser?» «Ninguna en absoluto». «Si nos guiamos por las novelas, debe de tratarse de alguien a quien todos conocemos. ¿Será acaso el propio George Lomax?» Bundle no estuvo de acuerdo. «Sería el jefe perfecto en una novela», dijo, «pero conociendo a El Besugo...» Y estalló en una fuerte carcajada. «¡El Besugo! ¡El gran criminal!», exclamó entre espasmos de risa. «¿No sería maravilloso?». Jimmy asintió. Su conversación duraba ya algún rato, y sin darse cuenta, Jimmy había aminorado la velocidad del coche. Cuando llegaron a Chimneys, el coronel Melrose estaba ya allí. Jimmy le fue presentado, y los tres se dirigieron juntos a la encuesta. Como predijera el coronel Melrose, el procedimiento fue muy sencillo. Bundle declaró, y también el doctor. Se mencionaron las prácticas de tiro en la vecindad y tras una breve deliberación se dio el veredicto de muerte por accidente. Una vez finalizada la encuesta, el coronel Melrose se ofreció para llevar a Bundle a Chimneys y Jimmy Thesiger regresó a Londres.
A pesar de su aspecto indiferente, el relato de Bundle le impresionó profundamente y apretó los labios con fuerza. «Rooney, amigo mío», había murmurado, «voy a vengarte y tú no estarás aquí para tomar parte en el juego». Un pensamiento acudió a su mente. «¿Lorraine? ¿Estaría ella en peligro?». Después de vacilar durante un momento, se dirigió al teléfono y la llamó. «Soy yo, Jimmy. Pensé que te gustaría saber el resultado de la encuesta. Muerte por accidente y nada más». «Oh, pero...». «Sí, también yo creo que algo se esconde detrás de todo esto. Seguramente el coronel recibió alguna indicación. Creo que alguien trabaja para que no se remueva el caso. Oye, Lorraine». «¿Sí? Creo que suceden algunas cosas muy raras. Tendrás cuidado, ¿verdad? Hazlo por mí». Jimmy escuchó la nota de alarma en su voz. «Entonces, Jimmy, es peligroso para ti. Tengo mucho miedo». Él se rió. «Oh, eso no importa. Tengo 7 vidas, como los gatos. Adiós, pequeña». Colgó y permaneció ensimismado durante unos momentos. Después llamó a Stevens. «¿Sabe usted dónde podría adquirir una buena pistola, Stevens?» «¿Una pistola, señor?». Stevens, como buen mayordomo, no demostró sorpresa alguna. «¿Qué clase de pistola necesita, señor?». «De la clase que cuando se aprieta el gatillo dispara hasta que se quita el dedo». «Una automática, señor». «Eso es», asintió Jimmy, «una automática, y me gustaría que tuviera el cañón pavonado. En las novelas americanas, el bueno siempre saca una pistola pavonada del bolsillo trasero del pantalón». Stevens se permitió sonreír discretamente. «La mayor parte de los caballeros americanos a quienes he conocido llevan algo muy distinto en ese bolsillo», observó. Jimmy Desiher se rió. Capítulo 16. Reunión en la abadía. Bundle llegó a la abadía el viernes a tiempo de tomar el té. George Lomax salió a recibirla con considerable empressment. «Mi querida Eileen», exclamó, «no sabe cuánto me complace verla aquí. Debe perdonarme por no invitarla junto a su padre, pero, a decir verdad, jamás imaginé que una reunión de esta clase pudiera interesarle. Me sentí sorprendido, así como encantado, cuando Lord Caterham me habló de su interés por la política». «Deseaba tanto venir», señaló Bundle con voz ingenua. «Mr. Macara llegará en el último tren», explicó George. «Anoche dio una conferencia en Manchester. ¿Conoce a Desiher? Es un muchacho joven, pero con notables conocimientos de política exterior. Claro que por su aspecto nadie lo diría». «Conozco a Mr. Desiher», dijo Bundle y estrechó solemnemente la mano de Jimmy, que se había peinado con la raya en medio para dar mayor énfasis a su expresión. «Escucha», dijo Jimmy apresuradamente en voz baja cuando George se separó de ellos por un momento. «No te enfades, pero le he hablado a Bill de nuestros planes». «¿A Bill?», preguntó Bundle enfadada. «Después de todo», se disculpó Jimmy, «es uno de los nuestros. Tanto Rooney como Gary eran amigos suyos». «Ya lo sé», admitió Bundle. «¿Crees que es un error? Lo siento». «Bill es un buen muchacho, desde luego. No se trata de eso», explicó Bundle, «sino de que es torpe de nacimiento». «¿Quiere decir que no es mentalmente muy ágil?», preguntó Jimmy. «Pero te estás olvidando de algo. Bill tiene unos puños muy fuertes, y tengo la impresión de que unos puños fuertes podrían llegar a ser muy útiles». «Quizás tengas razón». «¿Cómo reaccionó?». «Me costó algo hacérselo comprender y tuve que repetírselo varias veces para que se le metiera en la cabeza. Naturalmente está con nosotros en cuerpo y alma». George reapareció de pronto. «Quiero presentarle a algunas personas, Eileen. Este es Sir Stanley Digby, Lady Eileen Brent, Mr. O'Rourke». El ministro de aviación era un hombre bajo y sonriente. Mr. O'Rourke, alto, de expresivos ojos azules y rostro típicamente irlandés, saludó a Bundle con entusiasmo. «Y yo que creía que se trataba de una aburrida reunión política», susurró con picardía. «No siga», repuso Bundle. «Me interesa la política, mucho». «Supongo que conoce a Sir Oswald y a Lady Good», prosiguió George. «No había tenido el placer de conocerlos», dijo Bundle sonriendo y aplaudiendo mentalmente el poder descriptivo de su padre. Sir Oswald estrechó la mano de Bundle con fuerza, haciéndola contraerse ligeramente de dolor.
Después de un triste saludo, Lady Coot se volvió hacia Jimmy Thesiger, como si encontrara en él algo similar al placer. A pesar de su mala costumbre de levantarse tan tarde para el desayuno, a Lady Coot le gustaba aquel joven amable y sonrosado. Su aire de irreprimible buen carácter le fascinaba. Sentía un deseo maternal de quitarle sus malas costumbres y convertirlo en uno de los muchos trabajadores del mundo. Jamás se había preguntado si, una vez formado, seguiría siendo tan atractivo. En aquel momento empezó a describirle un doloroso accidente automovilístico sufrido por una de sus amigas. «Mr. Barryman», dijo George brevemente, como si deseara pasar a cosas más importantes. Un joven de aspecto serio y cara pálida se inclinó. «Y ahora», continuó George, «quiero presentarle a la condesa Ratsky». La condesa Ratsky había estado conversando con Mr. Barryman. Reclinada en el sofá y con las piernas cruzadas de forma bastante atrevida, fumaba un cigarrillo en una boquilla increíblemente larga y con incrustaciones de turquesa. Bundle se dijo que era una de las mujeres más hermosas que había visto jamás. Sus ojos eran muy grandes y azules, su cabello tenía el color del carbón, su cutis era suave y delicado, y su cuerpo esbelto y sinuoso. Bundle tuvo la certeza de que en la abadía jamás se habían visto unos labios tan rojos como los de la condesa. «Es Mrs. Macara, ¿verdad?», dijo ésta animadamente. George respondió que no, y al presentarle a Bundle, la condesa la saludó con un breve movimiento de cabeza y prosiguió su conversación con el grave Mr. Barryman. Bundle oyó la voz de Jimmy que murmuraba algo a su oído. «Pongo está totalmente fascinado por la adorable eslava», dijo. «¿No te parece patético? Ven, vamos a tomar una taza de té». Una vez más se acercaron al lugar donde se encontraba Sir Oswald Coot. «Su residencia en Gimleys es magnífica», comentó el gran hombre. «Me complace que le gustara», respondió Bundle con modestia. «Necesita tuberías nuevas», observó Sir Oswald. «Modernizarla, y ya sabe». Permaneció pensativo durante un momento. «He alquilado la residencia del duque de Alton por 3 años mientras busco una para comprar. Supongo que su padre no podría vender Gimleys aunque quisiera, ¿verdad?» Bundle sintió que le faltaba el aliento. Tuvo una horrible visión de Inglaterra con innumerables Sir Oswald Coot residiendo en innumerables Gimleys, todos ellos desde luego con tuberías nuevas. Sintió un súbito y violento resentimiento que, se dijo, era absurdo. Sir Oswald poseía una de aquellas poderosas personalidades que hacen palidecer a cuantos se encuentran a su alrededor. Como Lord Caterham había dicho, era una apisonadora humana, y sin embargo, en muchos sentidos resultaba estúpido. Dejando aparte los conocimientos que tenía de su industria, seguramente era muy ignorante. Aquellos 100 delicados placeres de la vida de que Lord Caterham solía gozar eran un libro cerrado para Sir Oswald. Mientras reflexionaba en estos términos, Bundle seguía charlando agradablemente. Supo que Herr Eberhard había llegado, pero que se había ido a la cama con dolor de cabeza. Esta información le fue dada por Mr. O'Rourke, que se las apañó para encontrar un sitio a su lado y conservarlo. Bundle fue a vestirse para la cena, sintiendo una agradable expectación, así como ciertos nervios y temores cuando pensaba en la inminente llegada de Mrs. Macara. Barruntó que conversar con Mrs. Macara no sería un camino de rosas. Recibió la primera sorpresa cuando bajó, elegantemente vestida con un traje negro, y cruzó el vestíbulo. Un lacayo estaba de pie allí, o por lo menos un hombre vestido de lacayo. Pero aquel cuerpo grande y fuerte no se prestaba a error. Bundle se detuvo y lo miró fijamente. «¡Superintendente Battle!», susurró. «Sí, Lady Eileen». «Oh», exclamó Bundle vacilando, «¿está usted aquí para vigilar?» «Comprendo». «Aquella carta amenazadora», dijo el superintendente, «preocupó bastante a Mr. Lomax, que insistió en que viniera para evitar cualquier acontecimiento desagradable». «Pero, ¿no cree usted?», empezó a decir Bundle y se interrumpió. No osaba sugerirle al superintendente que su disfraz no era muy bueno. Era como si las palabras «agente de policía» estuvieran escritas en él, lo cual, creyó Bundle, no dejaría de ser advertido por el menos desconfiado criminal. «¿Usted cree», dijo el superintendente, «que me reconocerán?» Creo que sí», admitió Bundle. Algo parecido a una sonrisa distendió el rostro del superintendente Battle. «Los pondré en guardia, ¿eh?»,
Bien, Lady Eileen, ¿por qué no? ¿Por qué no? Repitió Bundle en su opinión como una estúpida. El superintendente asentía lentamente. No queremos que suceda nada desagradable, ¿verdad? Dijo. No tenemos que ser demasiado listos y solo debemos mostrar a quienes puedan tener malos deseos que hay alguien vigilando. Bundle lo miró con admiración. Comprendió que la súbita aparición de un personaje tan importante como el superintendente Battle podía tener un efecto deprimente sobre los planes que quizás alguien se hubiera forjado. «Es un gran error ser demasiado inteligente», repetía el superintendente Battle. «Lo importante es que nada desagradable suceda este fin de semana». Bundle se separó del superintendente pensando en cuántos de los invitados habían reconocido o reconocerían al detective de Scotland Yard. Encontró a George en el salón, con el ceño fruncido y un sobre amarillo en la mano. «Muy desagradable», dijo. «Es un telegrama de Mrs. Macara diciendo que no podrá venir por tener a sus hijos con paperas». Bumble sintió un considerable alivio. «Lo siento especialmente por usted, Eileen», afirmó George bondadosamente. «Conozco el interés que usted tenía por conocerla. También la condesa se sentirá muy desilusionada». «No importa», dijo Bumble. «Me molestaría mucho que, por haber venido, me contagiara las paperas». «Una enfermedad muy desagradable», asintió George. «Pero no creo que la infección se transmita así. Mrs. Macara jamás hubiera querido correr un riesgo de esas características. Es una mujer de muy nobles sentimientos, con un verdadero sentido de la responsabilidad para con la comunidad. En estos días de interés nacional, todos debemos tener en cuenta que...» Estaba a punto de empezar un discurso, pero se contuvo a tiempo. «Afortunadamente», dijo, «no hay prisa en su caso. Pero, por desgracia, la condesa estará poco tiempo en nuestro país». «Creo que es húngara, ¿verdad?», comentó Bundle, que sentía mucha curiosidad por ella. «Sí, seguramente habrá usted oído hablar del partido de la joven Hungría. La condesa es uno de sus líderes. Esa mujer de gran riqueza que enviudó muy joven ha puesto su dinero y su talento al servicio de su pueblo. Siente especial inclinación por el problema de la mortalidad infantil, terrible en Hungría en la actualidad. Aquí está Herr Eberhard». El inventor alemán era más joven de lo que Bundle había imaginado y probablemente no tenía más de 33 o 34 años. Era tosco y no parecía encontrarse a gusto, pero no dejaba de ser agradable. Sus ojos azules eran más tímidos que esquivos y su característica más desagradable, el comerse las uñas que tanto había molestado a Bill, surgía a su juicio de un temperamento nervioso. Era delgado como un junco y tenía el semblante típico de una persona anémica. Habló algo torpemente con Bundle en un inglés pomposo y ambos agradecieron la interrupción del alegre Mr. O'Rourke. Poco después hizo un acto de presencia Bill, dirigiéndose seguidamente hacia el lugar donde se encontraba Bundle. Parecía perplejo y atribulado. «Hola, Bundle. Oí que habías llegado. He tenido que trabajar toda la tarde. De lo contrario, hubiera venido a saludarte antes». «¿Han sido pesadas las tareas de estado esta noche?», preguntó O'Rourke con conmiseración. «No sé cómo es tu jefe», se quejó. «Parece una buena persona, pero el besugo es absolutamente imposible. Trabajar, trabajar y trabajar de la mañana a la noche. Todo lo que uno hace está mal hecho y todo lo que dejas por hacer hay que hacerlo». «Parece que citas frases de tu libro de oraciones», observó Jimmy, que se reunía con ellos en aquel momento. Bill lo miró con reproche. «Nadie sabe lo que tengo que soportar», dijo con un tono patético. «Agasajando a la condesa, ¿verdad?», sugirió Jimmy. «Pobre Bill, ha debido ser un esfuerzo considerable para ti, que odias las mujeres». «¿Qué significa eso?», preguntó Bundle. «Después del té», explicó Jimmy sonriendo, «la condesa le pidió a Bill que le hiciese el chicharrone». «No pude negarme, ¿no os parece?», replicó Bill, rojo como un tomate. Bundle se sintió inquieta. Conocía muy bien lo susceptible que era Bill a los encantos femeninos. Mr. William Eversley sería como una cera blanda en manos de la condesa. Una vez más se preguntó si Jimmy Desiher había hecho bien confiando en Bill. «¿La condesa?», dijo Bill. «Es una mujer encantadora y muy inteligente. Tendrías que haberla visto mientras recorríamos la casa. No hacía sino a preguntar cosas y cosas». «¿Qué clase de cosas?», inquirió Bundle de pronto. Bill fue vago en su contestación. «Oh, no sé, acerca de su historia, los muebles y toda clase de cosas». Y en aquel momento la condesa entró en el salón.
parecía faltarle el aliento. Con un ceñido vestido de terciopelo negro, tenía un aspecto majestuoso. Bundle observó que Bill gravitaba inmediatamente cerca de ella y que el serio joven de las gafas se unía a él. «Bill y Pongo están completamente prendados de ella», observó Jimmy Desiher riendo. Bundle no estaba muy segura de que aquello pudiera tomarse a risa. Capítulo 17. Después de la cena. George no creía en las innovaciones modernas y la abadía desconocía algo tan usual como la calefacción central. En consecuencia, cuando las señoras entraron en el salón después de la cena, la temperatura carecía allí de los grados necesarios para llevar sin riesgo los modernos vestidos de noche. El fuego que ardía en la chimenea fue como un imán, y las tres mujeres se apiñaron junto a él. «Brrr», dijo la condesa, emitiendo un exótico y coqueto sonido extranjero. «Se acorta el día», observó Lady Coote, echándose sobre los hombros un horrible chal. «¿Por qué demonios George no tiene la casa caliente?», preguntó Bundle. «Ustedes, los ingleses, nunca calientan sus casas», dijo la condesa. Sacó su larga boquilla y empezó a fumar. «Aquel lugar es anticuado», señaló Lady Coote. «El calor se escapa por la chimenea en lugar de extenderse por el salón». «Oh», exclamó la condesa. Se produjo una pausa. La condesa estaba tan claramente aburrida que la conversación se hacía difícil. «Es curioso», dijo Lady Coote, tratando de animar la escena, «que los niños de Mrs. Macara tengan paperas. Bueno, no quiero decir exactamente curioso». «¿Qué son paperas?», preguntó la condesa. Bundle y Lady Coote empezaron a explicárselo a la vez. Finalmente, entre las dos lograron que comprendiera. «Supongo que los niños húngaros también las tienen», observó Lady Coote. «¿Padecen también paperas los niños húngaros?» «No lo sé», repuso la condesa. «¿Por qué habría de saberlo?» Lady Coote la miró sorprendida. «Pero yo creía que usted se dedicaba a...» «¡Oh, eso!» La condesa descruzó las piernas, se quitó la boquilla de la boca y empezó a hablar rápidamente. «Les contaré algunos horrores», dijo. «Horrores que yo he presenciado y que ustedes se resistirán a creer». Cumplió su palabra. Habló fluidamente y con gráfica fuerza descriptiva. Contó a sus oyentes increíbles escenas de hambre y miseria. Habló de Budapest poco después de la guerra y de sus vicisitudes hasta aquel momento. Era dramática y también, en opinión de Bundle, como un disco de gramófono. No faltaba más que darle cuerda. Y después, con la misma brusquedad, se pararía. Lady Coote parecía conmovida hasta los tuétanos. Permanecía sentada con la boca entreabierta y no apartaba la mirada de sus ojos tristes del rostro de la condesa. De vez en cuando colaba algún comentario. «Una vez, los 3 hijos de una prima mía sufrieron tan graves quemaduras que murieron». La condesa no le prestó atención. Seguía hablando sin cesar y finalmente se calló tan súbitamente como había empezado. «Ya se lo he explicado», dijo. «Tenemos dinero, pero nos falta organización». Lady Coote suspiró. «Muchas veces he oído decir a mi esposo que nada se puede hacer sin métodos regulares. A ello atribuye él su propio éxito. Afirma que no habría prosperado sin ellos». Volvió a suspirar. Por un momento se imaginó a un Sir Oswald que no había existido. Un Sir Oswald que hubiera conservado en lo esencial los atributos de aquel alegre joven del taller de bicicletas, y pensó en lo mucho más agradable que hubiera podido ser la vida para ella si Sir Oswald no hubiera tenido métodos para todo. Por una muy comprensible asociación de ideas, se volvió hacia Bundle. «Dígame, Lady Eileen», dijo, «¿le gusta su jardinero jefe?» «¿McDonald's? Pues...» Bundle vaciló. «No creo que a nadie pueda gustarle McDonald», explicó, «pero es un magnífico jardinero». «En efecto, lo es», asintió Lady Coote. «Pero hay que mantenerlo en su sitio», dijo Bundle. «Supongo que sí», murmuró Lady Coote. Miró con envidia a Bundle, que parecía considerar muy tranquilamente la forma de poner a MacDonald en su lugar. «Adorna los jardines de una forma maravillosa», suspiró la condesa. Bundle la miró con atención, pero en aquel momento se presentó Jimmy Desiher, que le dijo con voz extraña y mucha prisa:
¿Quiere venir a ver aquellos grabados? La están esperando. Bundle salió precipitadamente con Jimmy pegado a sus talones. ¿Qué grabados?, preguntó al cerrarse la puerta tras ella. —Ninguno —repuso Jimmy—. Tenía que buscar cualquier pretexto. Vamos, Bill nos espera en la biblioteca. No hay nadie allí. Bill se paseaba a grandes zancadas por la habitación, profundamente agitado. —Mira —dijo—, esto no me gusta nada. —¿Qué es lo que no te gusta nada? —Que te mezcles en esto. Apuesto 10 contra 1 a que habrá alguna pelea y entonces... La miró con cierto patético desmayo que proporcionó a Bundle un cálido sentimiento de agrado. —Debe permanecer fuera de esto, ¿no te parece, Jimmy? —dijo apelando el otro. —Ya se lo he dicho —repuso Jimmy. —Pero, Bundle —suplicó Bill—, alguien puede resultar herido. Bundle se volvió hacia Jimmy. —¿Qué le has dicho? —Todo. —No lo acabo de entender —confesó Bill—. Quiero decir, eso de esconderte en el Club Seven Dials y todo eso. La miró tristemente. —Bundle, escucha, quisiera que no lo hicieras. —¿Que no hiciera qué? —Mezclarte en esta clase de cosas. —¿Por qué no? —objetó Bundle—. Son emocionantes. Oh, sí, emocionantes, pero pueden ser terriblemente peligrosas. Recuerda lo que le sucedió al pobre Rooney. —Sí —asintió Bundle—, de no haber sido por tu amigo Rooney, jamás me hubiera mezclado en esto. Pero ya lo estoy, y de nada sirve que protestes. Ya sé que tú eres encantadora, Bundle, pero... ¡Déjate de cumplidos y hagamos nuestros planes! Vio con alivio que Bill reaccionaba favorablemente a su insinuación. Tienes razón acerca de la fórmula, dijo. Everhart lleva algunos planos consigo, o quizás sea Sir Oswald. Se han hecho pruebas en sus acerías muy secretamente, desde luego. Everhart ha estado allí con él. Ahora están todos en el gabinete. —¿Cuánto tiempo permanecerá aquí Sir Stanley Digby? —preguntó Jimmy. —Mañana regresará a la ciudad. —¡Ajá! —dijo Jimmy. Entonces algo está completamente claro. Si, como supongo que Sir Stanley se lleva la fórmula mañana, cualquier intento de apoderarse de ella tendrá lugar esta noche. —Supongo que sí. —No lo dudéis. Eso hace que la situación sea favorable para nosotros. Quienes intenten hacerlo deberán desplegar toda su inteligencia. Entremos en detalles. Ante todo, ¿dónde estará la fórmula sagrada esta noche? ¿La tendrá Everhart o Sir Oswald Coote? Ninguno de los dos. Tengo entendido que esta noche le será entregada al ministro de Aviación para que la lleve a Londres mañana. En tal caso, Rourke la tendrá en su poder. Estoy casi seguro. Bien, solo cabe hacer una cosa. Si pensamos que alguien intentará apoderarse de ella esta noche, deberíamos montar guardia, mi querido amigo Bill. Bundle abrió la boca como si fuera a protestar, pero la cerró sin decir nada. —A propósito —prosiguió Jimmy—, ¿se trata de un vendedor de Harrods o es nuestro amigo Lestrade de Scotland Yard a quien he visto esta noche en el vestíbulo? —Muy inteligente, Watson —dijo Bill. —Supongo —observó Jimmy— que nos estamos metiendo en su terreno. —No podemos evitarlo —repuso Bill— si queremos seguir nuestros planes hasta el final. —Entonces estamos de acuerdo —dijo Jimmy—. Dividamos la noche en 2 guardias. Nuevamente Bundle abrió la boca y también esta vez la cerró sin decir nada. —Desde luego —asintió Bill—. ¿Quién hará el primer turno? ¿Lo echamos a suertes? Como quieras. —Muy bien. Si sale cara, tú harás el primer turno y yo el segundo. Y si sale cruz, será al revés. Bill asintió. La moneda fue lanzada al aire y Jimmy se inclinó para mirarla cuando cayó al suelo. —¿Cruz? —dijo. —¡Maldita sea! —exclamó Bill—. Te toca el primer turno y probablemente toda la diversión. —Eso nunca se sabe —repuso Jimmy—. Los criminales son imprevisibles. ¿A qué hora quieres que te despierte? ¿Te parece bien a las 3? Bueno. En aquel momento Bundle consiguió intervenir. —¿Y qué papel tengo yo en todo esto? —preguntó. —Ninguno. Te irás a la cama y te acostarás como una buena chica. —¡Oh! —exclamó—. Eso no es nada divertido. —No lo asegures todavía —observó Jimmy—. A lo mejor te asesinan mientras duermes y en cambio Bill y yo nos libramos. —Es una probabilidad —comentó Bundle—. Escucha, Jimmy, esa condesa no me gusta nada. Sospecho de ella. —No digas tonterías —dijo Bill acaloradamente—. Está por encima de toda sospecha. —¿Cómo lo sabes? —replicó Bundle—. Porque sí, uno de los funcionarios de la embajada húngara lo garantiza. —Oh
exclamó Bundle momentáneamente, sorprendida por el fervor de Bill. «Las mujeres sois todas iguales», gruñó Bill, «¿solo porque es hermosa?» Bundle estaba familiarizada con ese injusto argumento masculino. «Bueno, pero no le murmures confidencias a una sonrosada oreja», observó. «Me voy a la cama. Estaba aburrida como una ostra en el salón y no quiero regresar allí». Salió de la biblioteca. Bill miró a Jimmy. «Es una buena muchacha», dijo. «Temí que pudiera ser más difícil de manejar. Ya sabes lo dispuesta que siempre está para participar en todo. Creo que lo ha aceptado muy bien». «Yo también», asintió Jimmy. «Me sorprendió». «Tiene sentido común. Sabe cuando una cosa es imposible para ella. A propósito, ¿no te parece que deberíamos contar con un arma?» «Tengo una automática pavonada», repuso Jimmy con cierto orgullo. «Pesa varias libras y tiene un aspecto que impresiona. Te la prestaré cuando llegue tu turno». Bill lo miró con expresión de respeto y envidia. «¿Qué te hizo pensar en traerla?», preguntó. «No lo sé», repuso Jimmy. «Simplemente se me ocurrió. Eso es todo». «Espero que no disparemos contra quien no debamos», observó Bill con ansiedad. «Sería muy lamentable», repuso Jimmy gravemente. Capítulo 18. Las aventuras de Jimmy. Nuestra crónica debe dividirse ahora en 3 partes distintas. La noche tenía que ser pródiga en sucesos y cada una de las 3 personas involucradas en ella la vio desde su punto de vista particular. Empezaremos con ese agradable y simpático joven, Mr. Jimmy Desiher, en el momento en que se despide del otro conspirador, Bill Eversley. «No te olvides de llamarme a las 3», dijo Bill. «Es decir, si aún estás vivo», añadió amablemente. «Puedo ser un borrico», repuso Jimmy al recordar, irritado a la observación que Bundle le había repetido, «pero no tanto como parezco». «Eso mismo dijiste de Gary Wade, ¿recuerdas?», observó Bill lentamente. «Y aquella misma noche ocurrió...» «¡Cállate, estúpido!», le interrumpió Jimmy. «¿No tienes ninguna delicadeza?» «Claro que tengo delicadeza», contestó Bill. «Soy un incipiente diplomático y todos los diplomáticos la tienen». «Ah», exclamó Jimmy, «pero debes estar en lo que llaman estado larvario». «No acabo de comprender a Bundle», dijo Bill, volviendo a un tópico tratado anteriormente. «Creía que iba a ocasionarnos alguna dificultad, pero veo que ha mejorado mucho». «Eso mismo decía tu jefe», intervino Jimmy. «Dijo que se sentía agradablemente sorprendido». «Me parece que Bundle estaba exagerando algo», repuso Bill, «pero el besugo es tan animal que es capaz de creer cualquier cosa. Creo que te costará despertarme cuando me llegue el turno, pero no te acobardes si me cuesta abrir los ojos». «No me servirá de mucho zarandearte si has tomado una dosis de lo que ingirió Gary Wade», dijo Jimmy con malicia. «Vamos a ver», observó Bill. «¿Qué sacas con ponerme nervioso?» «Te estoy devolviendo la pelota», dijo Jimmy. «Vamos, vete ya a dormir». Pero Bill permaneció con Jimmy un rato más, balanceando el cuerpo sobre un pie y después en el otro. «Oye», dijo. «¿Sí?» «Quiero decir que... bueno, supongo que no te pasará nada. Está muy bien bromear, pero cuando pienso en el pobre Gary y después en el pobre Rooney...» Jimmy lo miró exasperado. Bill era de aquellas personas que no tienen sino buenas intenciones, pero el resultado de sus esfuerzos a veces es algo descorazonador. «Veo que tendré que presentarte a Leopold», repuso Jimmy. Metió la mano en un bolsillo de su traje azul oscuro que se había puesto poco antes y sacó algo que mostró a Bill. «Una genuina pistola automática pavonada», dijo con modesto orgullo. «No me digas», repuso Bill. «¿Es de verdad?» Era indudable que se sentía impresionado. «Stevens, mi mayordomo, la compró para mí. No tienes más que apretar el gatillo y mi Leopold hace lo demás». «Oh», exclamó Bill. «Oye, Jimmy». «¿Sí?» «Tendrás cuidado, ¿verdad? Quiero decir, espero que no empieces a disparar contra la gente. Sería muy desagradable que le pegaras un tiro al viejo Digby mientras camina sonámbulo». «No te preocupes», dijo Jimmy. «Desde luego quiero sacar todo el provecho posible de Leopold, puesto que la compré, pero refrenaré mis instintos sanguinarios tanto como me sea posible». «Bueno, hasta luego», dijo Jimmy por enésima vez. Jimmy se quedó solo, montando su guardia. Sir Stanley Digby ocupaba una habitación al extremo del ala occidental.
A un lado de ella había un cuarto de baño y al otro estaba el dormitorio, más pequeño, destinado a Mr. Dallas O'Rourke, que comunicaba con una pequeña puerta con el de su jefe. Las puertas de las 3 habitaciones daban un pasillo corto. La tarea de la persona que vigilara sería bien sencilla. Sentada en una silla colocada a la sombra de un armario de roble, en el lugar en que el pasillo desemboca en la galería principal, gozaba de una posición ventajosa. Aquella galería era el único camino por el que podía llegarse al ala occidental. Una luz seguía encendida. Jimmy se sentó cómodamente, cruzó las piernas y esperó. Tenía a Leopold preparada sobre sus rodillas. Consultó su reloj. Faltaban 20 minutos para la 1. Solo hacía 1 hora que los invitados se habían retirado a descansar. Ningún ruido quebraba el silencio de la noche, excepto el lejano tic-tac de un reloj. Aquel sonido no le gustaba a Jimmy. Le recordaba cosas. Gerald Wade y los 7 despertadores en la repisa. ¿Quién los había colocado allí y por qué? Le recorrió un estremecimiento de pies a cabeza. Aquella espera era siniestra. Sentado en la penumbra, la ansiedad se apoderaba de uno, haciéndole saltar al menor sonido. Y los pensamientos desagradables se sucedían. Ronnie Devra y Gary Wade, ambos jóvenes, llenos de vida y energía, hombres alegres y saludables. ¿Y ahora dónde estaban? Bajo tierra, comidos por los gusanos. ¡Bah! ¿Por qué no se podía apartar de su mente aquellos horribles pensamientos? Volvió a consultar el reloj. Tan solo la 1:20. ¡Qué despacio transcurría el tiempo! Extraordinaria chica Bundle tuvo el valor de esconderse en el Club Seven Dials. ¿Por qué no tuvo él el atrevimiento y la iniciativa de pensar en ello? Supuso que era debido a que se trataba de algo demasiado fantástico. El número 7. ¿Quién diantres podía ser? ¿Se encontraba acaso en la casa en aquel momento? Quizá disfrazado de criado. Seguramente no se trataba de uno de los invitados. No, eso era imposible. Pero todo el asunto parecía imposible. Si no hubiera creído en la sinceridad de Bundle, hubiese dicho que ella se había inventado toda la historia. Bostezó. Era extraño tener sueño y al mismo tiempo estar nervioso. Volvió a mirar el reloj. Las 2:10. Ya faltaba menos. Entonces, súbitamente contuvo la respiración y se inclinó hacia adelante, aguzando el oído. Había oído algo. Los minutos pasaban. Ahí estaba otra vez. Una tabla crujía, pero el ruido provenía de abajo. ¿Otra vez? Era un crujido suave, ominoso. Alguien se movía cautamente por la casa. Jimmy se puso de pie y se dirigió sin hacer ruido hacia la escalera. Todo parecía estar completamente tranquilo. Sin embargo, tenía la certeza de haber oído aquel furtivo ruido. No era imaginación suya. Bajó lentamente, empuñando con fuerza la pistola en la mano derecha. Ningún sonido en el gran vestíbulo. Si había estado en lo cierto al suponer que el ruido llegaba directamente desde debajo del lugar en que se encontraba, entonces había sido en la biblioteca. Jimmy se acercó de puntillas a la puerta, aguzó el oído, pero no oyó nada. Entonces la abrió súbitamente y encendió las luces. Nada. La habitación estaba inundada de luz, pero vacía. Jimmy frunció el entrecejo. «Habría jurado», murmuró. La biblioteca ocupaba una gran habitación con 3 puertas cristaleras que daban a la terraza. Jimmy avanzó decidido. La ventana del medio no estaba cerrada con llave. La abrió, salió al exterior y miró a un lado y a otro. Nada. «Parece que todo está en orden», se dijo. Y sin embargo, permaneció 1 minuto sumido en sus pensamientos. Entonces regresó a la biblioteca, cruzó la habitación y cerró la puerta con llave, que se guardó en el bolsillo. Después apagó la luz. Permaneció oído alerta durante un momento y se dirigió a la puerta cristalera abierta, con la pistola preparada en la mano. ¿Era un suave ruido de pasos lo que se oía en la terraza? No. Su imaginación le engañaba. Apretó la mano en torno a la culata de la pistola y permaneció escuchando. En la distancia, un reloj dio las 2. Si te gustó esta historia, por favor déjanos un comentario y un me gusta. Un abrazo, Nat.